Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a ver al autor Jorge Saborido y vamos a explicar los conceptos de Estado, nación, estratificación social y concepto de clase. El Estado para Jorge Saborido va a ser un conjunto de instituciones que están comprendidas dentro de un límite geográfico, ¿sí? Y también va a decir que el Estado monopoliza, ¿sí? Un conjunto de normas, creando una cultura política, ¿sí? Similar a todos sus ciudadanos. También va a decir que el Estado, ¿sí? Se tiene que basar, tiene que mirar hacia adentro, ¿sí? Hacia su nación y también mirar hacia afuera, mirar el mundo para poder ser, para poder existir. Para Jorge Saborido, el concepto de nación es el siguiente. El autor dice que la nación es un conjunto de personas que forman una comunidad, ¿sí? Con una cultura en común dentro de un territorio delimitado, ¿sí? Cuyo pasado, ¿sí? Presente y futuro es común, ¿sí? Proyecto a futuro es común a todos, ¿sí? Sus habitantes. Y para ello les quiero leer unas líneas del texto donde podemos ver esta idea, esta definición de nación de Jorge Saborido. El autor dice que las naciones surgen cuando ciertos lazos, ¿sí? Como la lengua, la religión, ¿sí? Las costumbres, se dan, se vinculan a un determinado grupo social. Eso es nación, cuando todas esas características se dan. Luego también dice que da un ejemplo y dice, hemos hecho Italia ahora, tenemos que hacer a los italianos. ¿Sí? La nación está antes del ciudadano, ¿sí? La nación nace antes del ciudadano. Esa también es una idea importante que tiene que quedar. La nación es anterior a la idea del nacionalismo. Ahí hay una gran diferencia. La nación existe antes que el nacionalismo. Entonces, también algo muy importante que dice el autor y es lo siguiente. La nación no se lleva a cabo por decretos y normas políticas, sino por valores simbólicos y culturales. ¿Sí? Allí es donde comienza la nación. Y por último, lo último que les quiero leer con respecto a el concepto de nación que esboza, que da Jorge Saborido, que me parece muy importante detallar, precisar, es el siguiente. La identidad nacional es el resultado de un proceso de socialización, ¿sí? Mediante el cual los individuos aceptan como propia una serie de normas y valores, ¿sí? Entonces, esto es importante, aceptar los símbolos, ¿sí? Aquellas insignias que nos hacen ser, por ejemplo, argentinos, ¿sí? La nación argentina nace en un determinado momento. Uno puede poner un año de nacimiento de la nación y podemos empezar a hablar a partir de 1860, 1880, ¿sí? Pero el ser argentino viene después. Primero nace la nación y luego nace el nacionalismo. Primero nace Argentina, luego el argentino. Eso es importante de rescatar en esta lectura en particular, ¿sí? Cuando hablamos de estratificación social, vamos a decir que esta se origina a partir de la división del trabajo y se acompaña de una escala de valores que tenga una sociedad en particular. El autor la divide en dos tipos de desigualdades. La primera desigualdad es aquella desigualdad sancionada por la ley y la segunda desigualdad es aquella que no es sancionada por la ley. La primera desigualdad, que es la sancionada por la ley, es, por ejemplo, las castas, ¿sí? Las castas las vemos en la India. Entonces, una familia, ¿sí? un individuo nace en una determinada casta y vive a lo largo de toda su vida en esa casta. Si la casta es pobre, bueno, va a vivir
toda su vida dentro de esa casta y no va a tener un acceso a otro, ¿sí? A otra casta, no va a poder ascender socialmente. Luego, el otro tipo, ¿sí? De desigualdad es la desigualdad no sancionada, que sería la clase, ¿sí? Uno pertenece a una determinada clase. Y la diferencia está en que, bueno, uno puede ascender o descender según la clase en la cual haya nacido. Tenemos la clase alta, la clase media, la clase baja. En este caso, uno puede ascender o descender. Si naciste dentro de una clase baja, podés ascender a una clase media. Lo mismo que si naciste en una clase alta, podés descender a la clase media. Ese es el concepto de estratificación social que da el autor. Bueno, y para terminar, vamos a decir el concepto de clase para Weber y para Marx. Weber va a decir que el conjunto de individuos tiene las mismas posibilidades de acceso, ¿sí?, a los bienes del mercado. Depende la clase que estés, la clase que seas, ¿sí?, tenés el mismo acceso a esos bienes. Mientras que Marx dice que no. Depende, en la situación en la que te encuentres, va a ser el acceso que tengas, ¿sí?, a esos bienes, ¿sí? Depende el lugar que ocupes, ¿sí?, dentro del proceso productivo, es tu posibilidad de acceder o no al bien que querés, ¿sí? Así que ahí encontramos una diferencia de clase. Bueno, chicos, con esto terminamos, ¿sí?, este texto de Jorge Saborido. Cualquier duda que tengan, ya saben, me escriben en este video, me preguntan, ¿sí? Así que bueno, espero que haya quedado claro y nos vemos en la próxima explicación. Un beso.